Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Me hacen una ceñita? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por dedicarnos su tiempo. Hoy vamos a dar por finalizado este año del ciclo que venimos denominando Observatorios del Derecho Civil y que realizamos desde ya hace unos cuantos años y que durante este año 2024 lo hemos llevado a cabo de manera mensual. En esta oportunidad, a modo de cierre, hemos convocado a respetadísimos juristas para tocar un tema que es lo que hemos dado en llamar el verdadero desafío del siglo XXI, que es, ¿debemos mantener la legítima hereditaria? Y para eso hemos convocado a la doctora Luciana Scotti para que nos dé un pantallazo desde el punto de vista del derecho internacional, al doctor Luis Ugarte y al doctor Jorge Aspiri, quienes habrán de fundamentar sus posiciones a favor y en contra de la legítima. Muy bien, pero que se queden tranquilos que les vamos a dar derecho a réplica. En segundo lugar, ¿cómo nos vamos a organizar? Primeramente, y a modo de cierre del instituto, para aquellos que no lo saben, este instituto cuenta con una secretaria y con una coordinadora, que son la doctora Mónica Grajewski y la doctora Andrea Roll. Precisamente va a ser la doctora Mónica Grajewski quien sirva de moderadora en esta convocatoria. Y a continuación, la doctora Andrea Roll dará por finalizada con las preguntas que ustedes nos formulen al final de las 3 exposiciones. Entonces, fijadas las pautas, le damos la bienvenida a la doctora Mónica Grajewski para que en nombre de todos nosotros se los dé a los disertantes. Muchas gracias por su presencia nuevamente. Bueno, buenas tardes a todos, yo también los saludo, les agradezco la presencia a ustedes y obviamente a los oradores de hoy. Hoy vamos a empezar con la doctora Luciana Scotti, que es abogada egresada de la UBA con medalla de oro. Además, es magíster en Relaciones Internacionales, doctora con tesis sobresaliente y diploma de postdoctorado, todo en la UBA. Hoy es profesora titular de Derecho Internacional Privado en la UBA y en la Universidad de San Isidro, y es profesora adjunta de Derecho a la Integración en la Facultad de Derecho de la UBA. Es profesora de posgrado y de doctorado, además. Es investigadora y es directora de proyectos de investigación. Es secretaria de investigación de la Facultad de Derecho y vicedirectora del Instituto de Investigaciones Ambrosio Gioja. Es asesora del Ministerio de Relaciones Exteriores en materia de Derecho Internacional Privado y es miembro de diversas asociaciones de Derecho Internacional Privado. Bueno, es autora y coautora de libros, capítulos de libros, artículos, ponencias, y es frecuente conferencista sobre temas de su especialidad, como por ejemplo hoy en esta jornada. Yo no sé si, bueno, los voy a presentar a los 3 juntos. Rápidamente, el doctor Luis Ugarte va a continuar con su exposición. Él es abogado de la UBA y doctor en Ciencias Jurídicas de la UCA. Ejerce la profesión desde el 76 y fue director nacional en la Procuración del Tesoro. Hoy ejerce la docencia también en grado y en posgrado en la UBA y posgrado en la UCA. Es profesor titular ordinario de Derecho, Familia y Sucesiones y director de la carrera de especialización de Derecho de Familia en la UBA. También es autor de libros y publicaciones, igual que el doctor Jorge Aspiri, que es profesor titular consulto de Derecho de Familia y Sucesiones de la UBA. Es profesor en la maestría y especialización en Derecho de Familia de la Facultad de Derecho, profesor de Derecho de Familia en la Facultad de Derecho de la UBA y de la UCA, y autor de libros, miembro de la sección de Derecho de Familia y Bioética de la Academia Nacional del Derecho. Bueno, los presenté a los 3 juntos y vamos a iniciar con Luciana, que nos va a hablar desde la óptica de Derecho Internacional Privado de la legítima. Bueno, muchísimas gracias, Mónica, por la presentación, a Cristina por la organización de estos eventos, por la dirección del instituto y bueno, por toda esta trayectoria justamente en lo que tiene que ver con
digamos, la organización y llevar a cabo estas conferencias, estas charlas, ¿no? Que nos permiten poner en común desde distintas ópticas temas que hacen a estos retos del derecho civil, bueno, en mi caso desde una mirada del derecho internacional privado y puntualmente en esta reunión sobre el derecho sucesorio y a partir de la legítima. Y bueno, por cierto, un placer también compartir esta jornada con los doctores tanto Ugarte como Aspiri. En mi caso, como les anunciaba Mónica, evidentemente voy a trabajarlo un poquito desde el derecho internacional privado. No voy a ahondar en los fundamentos, porque sé que sobre los fundamentos a favor y en contra, justamente, digamos, quienes se expondrán a continuación van a hacer gala de tanto desde un lugar como desde el otro de estos fundamentos y de estas distintas argumentaciones. Sí, obviamente, evidenciar que en este tema hay digamos, una oposición, por así decir, un contrapunto, evidentemente, que tiene un recorrido valorativo muy fuerte, que tiene que ver, por un lado, desde un ángulo, lo que es la libertad, la autonomía, que se expresa, ¿no? A partir de la posibilidad de disponer de los bienes mortis causa, de lo que tiene que ver con justamente la libertad de testar, y desde el otro lugar, en el otro lado del ring, en el otro ángulo, evidentemente lo que tiene que ver con las restricciones, las limitaciones que vienen dadas por esta legítima o esta reserva, según los distintos nombres que se le da en el derecho comparado, que evidentemente, ya sea de manera parcial o de manera total, limitan, restringen precisamente esa libertad de disponer mortis causa. Y en ese sentido, digamos, obviamente que hay fundamentos tanto para argumentar a favor de, digamos, una de las posiciones como de la otra, y simplemente dejo esta pregunta sin responder y tal vez al final digamos, de la charla entre todos podamos responder si realmente existe o no existe objetivamente un sistema que sea claramente mejor que el otro. ¿Sí? O en todo caso, si tiene que ver con una cuestión más de subjetividades y de valoraciones, que evidentemente bien se puede argumentar respecto a ellos, pero hasta dónde objetivamente se podrá o no, ¿sí? Claramente posicionarnos desde un lugar en desmedro del otro, ¿no? Y en ese sentido, desde lo que tiene que ver con el derecho internacional privado y cuando estamos ante supuestos de sucesiones internacionales, en donde se presentan estos famosos elementos extranjeros relevantes, que en materia de sucesiones tendrán que ver principalmente con elementos personales atinentes al causante, que en el caso del derecho internacional privado argentino ponemos el foco en el domicilio, puntualmente en el último domicilio que tuviese el causante al tiempo de su fallecimiento. Hay digamos, otros ordenamientos jurídicos que en cambio, si bien toman como relevante un elemento personal del causante, se posicionan dentro de lo que es la nacionalidad del causante, la nacionalidad que tuviese al tiempo del fallecimiento. Si se dan casos de doble nacionalidad, en ese supuesto normalmente se interpreta o se entiende, o incluso a veces hay calificaciones o definiciones normativas que entienden que esa nacionalidad es la nacionalidad que ejercen de manera efectiva. Respecto a la posición que adopta el derecho argentino, digamos que se focaliza como elemento relevante en el domicilio, también hay una revisión del concepto que nos lleva hacia la residencia habitual y que, bueno, por cierto, es también el ordenamiento de la Unión Europea el que a partir de un reglamento, el reglamento 650 del año 2012, que también se posiciona favorable a la residencia habitual del causante al tiempo de su fallecimiento. Y por otro lado, evidentemente, otros elementos extranjeros relevantes que dan lugar a la internacionalidad de la sucesión tendrán que ver con los bienes, ¿sí? Con los bienes que se encontrarán dispersos en distintos estados, ¿sí? En donde evidentemente habrá bienes en estados que no coinciden con ese último domicilio o con esa última nacionalidad del causante, ¿sí? Y en ese sentido, y esto dependerá mucho digamos, de cada sistema jurídico, si se hace o no se hace distinción en función de los tipos de muebles, es decir, si el régimen es diverso según se trate de bienes inmuebles por un lado y bienes muebles por el otro, si se hace dentro de los bienes muebles alguna distinción
en relación a bienes registrables o con situación permanente, o en otros casos en donde cuando hablamos de bienes hablamos de patrimonio y no hacemos distinciones. Esto dependerá mucho, reitero, de cada sistema de derecho internacional privado en particular, ya sea de fuente convencional, ya sea de fuente interna, de fuente legal. Si nos referimos a lo que hace al derecho internacional privado argentino, en la fuente convencional que tenemos en vigor, que son los célebres y antiguos, pero todavía vigentes, tratados de Montevideo de 1889, que nos vinculan con Bolivia, con Perú, con Colombia, y el más utilizado, que es el de la versión del año 1940, porque nos vincula con Paraguay y Uruguay. Y con Uruguay tradicionalmente se dan muchos casos de sucesiones internacionales, y con Paraguay, sobre todo también desde el Mercosur, que ha tenido algún grado de incidencia, tenemos más casos tal vez que en relación a los estados que son parte del Tratado del 89, que nos vinculan con el Tratado de 1889. Sin embargo, no son tratados en este punto, si bien la versión del 40 es una revisión de la de 1889, no tienen en este tema en concreto muchas distinciones significativas, y optan por un régimen de pluralidad en donde en definitiva lo que importa es dónde se encuentran los bienes sin distinguir el tipo de bien. Mientras que en cambio, en el ámbito de la fuente legal, de la fuente interna del Código Civil y Comercial de la Nación, a partir de los artículos 2643 y siguientes, pero principalmente el 2643 y el 2644, que ahí sí hay una distinción en relación a los bienes, porque, digamos, se hace una clara alusión a los bienes inmuebles, que en caso de que hubiera bienes inmuebles del causante, se habilita la jurisdicción argentina, y además el derecho que resultará aplicable es el derecho necesariamente, porque esto se entiende que es una norma internacionalmente imperativa o también llamada norma de policía, resulta aplicable sí o sí necesariamente el derecho argentino. Sin perjuicio de lo cual, también esos artículos habilitan la jurisdicción del último domicilio del causante. Es decir, si el último domicilio del causante estuviera en Argentina, los jueces argentinos son competentes y en ese caso aplicarán la ley del último domicilio del causante. Y fíjense que, me adelanto a decirles, digamos, algo que es evidente y obvio, que en definitiva, digamos, en el sistema de fuente interna no hay muchas alternativas de aplicar un derecho que no sea el derecho argentino. Porque si el juez competente lo es porque es el juez del último domicilio del causante y resulta que aplicará el derecho del último domicilio del causante, ¿sí? Evidentemente hay un match, hay, digamos, una coincidencia, el juez es el argentino y el derecho aplicable será el argentino. Y si en cambio es competente porque existe un bien inmueble en nuestro país, será competente en función de ese elemento, y el derecho que resultará aplicable también de manera impositiva e imperativa es el derecho argentino. Esto lo adelanto porque cuando de pronto uno se plantea la posibilidad de aplicar un derecho extranjero y que ese derecho extranjero de pronto no consagre la legítima o la consagre en diferentes porciones, es algo que obviamente uno lo puede analizar desde un punto de vista teórico principalmente, pero desde un punto de vista práctico no se daría esa posibilidad, porque en definitiva, una vez determinado el juez, se determina el derecho que es, más allá de potenciales reformas, en la actualidad es el que tenemos con la recepción de la legítima que hoy tenemos, ¿sí? Entonces esto me parece que es algo importante ya anticiparlo para no hablar totalmente en abstracto del tema desde la posición del derecho internacional privado. Obviamente que, y para abrir un poco un panorama que seguramente después va a ser ampliado por los profesores Ugarte y Spiri, lo cierto es que cuando nos referimos al derecho internacional privado, de la mano del derecho internacional privado como una herramienta necesaria viene el derecho comparado. ¿Por qué? Porque los casos de derecho internacional privado, lo que hacen es poner en contacto distintos sistemas jurídicos, distintos ordenamientos jurídicos. Entonces, a partir de esa puesta en comunicación, de esa puesta en contacto, necesariamente tenemos que tener algún conocimiento del derecho comparado, sobre todo cuando, como en un tema, digamos, como el que nos toca, las normas, digamos, los distintos sistemas en materia de sucesiones y puntualmente el gran tema, mayor, digamos, más ríspido, en donde hay más diferencias, tiene que ver con legítima sí, con qué alcances, legítima no, o en todo caso legítima no, pero en algunos casos con algunas excepciones o incluso algunas salvedades. Entonces esto hace a que necesariamente tengamos que pensar en un recorrido, digamos, somero, porque el tiempo es tirano, respecto a, digamos, cuáles son los sistemas, no del derecho internacional privado, sino del derecho comparado sucesorio, como herramienta para
el derecho internacional privado. Y ahí encontramos una diversidad de sistemas, que obviamente hay diversas clasificaciones. Vamos a hacer una clasificación relativamente sencilla, que tiene que ver con aquellos sistemas, digamos, legitimarios clásicos, en donde, en definitiva, obviamente, se prevé la legítima, o también, como el derecho francés denomina, la reserva, a favor de determinados herederos, que resulta ser parientes cercanos, evidentemente, del causante, ascendientes, descendientes, se sumó cónyuge, ¿sí? Y eventualmente en legislaciones más modernas, obviamente la pareja, ¿no? En los casos, digamos, en donde las uniones convivenciales reconocen, o en el ámbito de las uniones convivenciales, generan fuente en materia de derecho sucesorio, que no es el caso del derecho argentino, pero sí en el caso de sistemas de derecho comparado. En ese sentido, cuando entramos en esos sistemas clásicos, que en general se inspiran en el derecho romano, pero hay, digamos, países como por ejemplo los nórdicos, que también, digamos, reconocen ese sistema clásico y que no tienen esa misma inspiración. Países. Uy, se fue. Sí. Qué lástima. La hemos perdido. Aquí Ahí está volvió. nuevamente. ¿Está volviendo? Ahí está, Ahí está. Luciana. Ahí está. No sé por qué, porque estoy con datos, vale decir, justamente para evitar el tema del Wi-Fi, pero bueno, cosas que suceden, pero bueno, podemos proseguir, y les decía que en estos sistemas clásicos legitimarios, les decía, bueno, los que provienen del derecho romano, como Francia, como España, ¿sí? Por ejemplo, Portugal, pero también países nórdicos que no tienen, digamos, digamos, reconocen ese mismo origen, pero que también, digamos, toman en consideración estos sistemas clásicos legitimarios, en donde algunos, digamos, varía según el número de herederos, la legítima, en otros casos la porción que se establece es una porción fija, una porción invariable, con lo cual ahí empezamos a desdoblar distintos sistemas, pero no vamos a profundizar tanto. Vale decir que, por ejemplo, todo lo que es Europa, ¿sí? Todos los países de Europa son países que adoptan en mayor o menor medida este sistema legitimario. Incluso siempre se hacía una salvedad, que era el derecho del Reino Unido, ¿sí? Inglaterra y Gales, pero en definitiva, hoy por hoy tampoco se podría hacer una excepción en sentido estricto a este sistema legitimario, porque lo que prevé el derecho inglés, sí, a diferencia del derecho anglosajón de Estados Unidos, el derecho inglés, de puntualmente lo que es Inglaterra y Gales, Escocia tiene un sistema un poco diferente, es esta idea de, digamos, de que, digamos, si bien no existe la legítima como tal, sí está previsto esta idea de que el juez, con cierto grado de discrecionalidad, puede establecer lo que es una provisión de bienes para ciertos parientes ante ciertas circunstancias, cuando han quedado desheredados, evidentemente, en virtud de un testamento del causante en concreto. También América del Sur, ¿sí? En general ha optado por digamos, por este sistema, no así, por caso, gran parte de lo que es América Central o México, que están se enrolan en otro de los sistemas, que es el sistema, de alguna manera, podríamos decir, opuesto, que están las antípodas, que es donde se reconoce una libertad de testar muy amplia, en donde justamente no se reconoce estas porciones legítimas, ¿sí? O sea, que varíen o sean fijas, directamente no se reconocen. Acá tenemos, digamos, claramente enrolado lo que es el sistema anglosajón norteamericano de la mayoría de los estados de Estados Unidos, ¿sí? Más allá que hay algunas disparidades entre los distintos estados de Estados Unidos, pero en líneas generales se enrolan en este sistema, pero también países como México, como Honduras, Guatemala, Panamá, Costa Rica, en definitiva El Salvador, en definitiva, como les decía, los estados de Centroamérica, de Centroamérica continental, también se enrolan en líneas generales en este sistema. Sistema que, por cierto, digamos, ha tenido, digamos, en los últimos años, a partir de ciertas modificaciones que se han dado, ciertas excepciones, porque sobre todo, aunque sea a título de derecho alimentario o bajo ciertas consideraciones, digamos, ante situaciones de
necesidad o ciertas situaciones en función del heredero, una discapacidad del heredero, una minoría de edad por parte del heredero, se ha tenido algún tipo de, se hace algún tipo de salvedad, aunque no en términos de legítima ni de reserva, sino en términos de una suerte de derecho alimentario, ¿sí? Algo que nosotros desconocemos, obviamente, en términos de, digamos, de cuando, digamos, la persona ya ha fallecido, el deudor, en todo caso, de alimentos, ha fallecido, pero que, sin embargo, estos sistemas, de alguna manera, en búsqueda de cierto equilibrio, ¿no?, con las valoraciones que se hacen respecto a la solidaridad intergeneracional y obviamente las valoraciones en relación a la familia, ¿sí?, han tenido también esta, digamos, se han hecho estas salvedades en esos ordenamientos jurídicos. Y lo cierto es que, digamos, algunos autores, digamos, a su vez, digamos, entienden que habría un tercer sistema en donde justamente tenemos estos casos en donde existe una suerte de legítima, pero muy condicionada, digamos, a estos casos que de alguna manera les adelantaba, de estricta necesidad, que puede ser una necesidad de tipo económica, puede ser una necesidad ante una extrema vulnerabilidad de, digamos, el pariente, ¿sí?, en función de una eventual discapacidad o en caso de hijos menores de edad hasta que alcance la mayoría de edad, que es algo que, bueno, nosotros no ponemos, evidentemente, ese límite en el ámbito del derecho sucesorio. Sin embargo, dentro de estas tendencias, lo cierto, esto más que tendencias, sistemas, digamos, jurídicos divergentes, lo que se ha advertido es que digamos, en los últimos años, a partir de, digamos, los últimos retos que se han dado, digamos, en la materia y que de alguna manera, digamos, busca entender ciertos puentes y buscar ciertos equilibrios, se empiezan a admitir excepciones y en aquellos sistemas legitimarios clásicos se empieza a dar un espacio para, aunque sea acotado a la libertad de testar, ¿sí?, o se establecen mayores causales, por ejemplo, de desheredación, o por el contrario, como decíamos, en aquellos sistemas en donde, digamos, está muy, digamos, la libertad de testar es muy amplia, sin embargo, se empiezan a dar estas excepciones, digamos, que son contempladas judicialmente en función de ciertas situaciones, digamos, como decíamos, ¿no?, este concepto de vulnerabilidad del que tanto hoy hablamos, en donde se tiene en consideración la familia y la solidaridad familiar. Lo cierto es que, digamos, a partir de digamos, un análisis muy somero, digamos, correspondería hacerlo para tesis doctorales completas, simplemente analizar lo que es el derecho comparado, pero lo cierto es que si uno quisiera buscar algunas conclusiones en términos de estas tendencias más modernas, a partir de cambios legislativos que se han dado en las últimas décadas, encontramos, bueno, digamos, por ejemplo, lo que es, incluso en los sistemas legitimarios, la supresión de la legítima a favor de los ascendientes. Esto, por ejemplo, pasó como una reforma en el derecho francés, que en su momento hizo bastante ruido y dio bastante que hablar, ya obviamente pasaron décadas incluso de esa reforma. Por otro lado, también se advierte, digamos, como contraparte en alguna medida, el fortalecimiento de la posición del viudo, de la viuda, del cónyuge, digamos, supérstite o de la cónyuge supérstite, y también la inclusión de la pareja, ¿sí?, cuando se da algún tipo de unión que tiene, obviamente, un amparo jurídico, ¿sí?, una unión registrada en algunos países, uniones legales, uniones convivenciales, civiles, depende obviamente la legislación y siempre que sean legislaciones que reconocen, digamos, a estas uniones como fuente de derecho sucesorio. Por otro lado, también se encuentra, digamos, cierta tendencia hacia la reducción de los derechos de legítima de descendientes, pero en ese caso, de todas maneras, digamos, siempre queda a salvo estos supuestos de en función o teniendo, digamos, como meta y como valoración, digamos, el derecho alimentario, ¿sí?, de todas maneras, dejar a salvo esos derechos alimentarios ante necesidades concretas, ¿sí?, aun cuando no necesariamente sea considerado en sentido estricto como una reserva o como una legítima. Y por otro lado también, y esto da muchísima tela para cortar, la búsqueda de
digamos, tender puentes entre lo que es el derecho sucesorio, la legítima, pero por otro lado la conservación de las empresas familiares, que muchas veces, digamos, ante, digamos, una cantidad de herederos que cada uno tiene y se lleva su porción legítima, muchas veces, en definitiva, se va, digamos, en sentido contrario a la conservación de la empresa, en este caso la conservación de la empresa familiar. Cuando todo esto lo llevamos, digamos, al derecho internacional privado, lo cierto es que evidentemente impacta porque, obviamente, digamos, cuando tenemos que recurrir a un derecho extranjero, evidentemente, la primera pregunta que nos vamos a hacer es si ante sistemas divergentes, en donde por un lado tenemos un sistema legitimario, como es el derecho argentino, obviamente, en donde ha habido modificaciones a partir del Código Civil y Comercial de la Nación y demás, pero digamos que no deja de ser un sistema que reconoce la legítima y que le da una valoración significativa a la legítima. Lo cierto es que, digamos, si se contrapone un derecho en donde, digamos, la legítima no es una institución conocida o las porciones, ¿sí?, legítimas son muy divergentes, lo que se plantea ya como un tema clásico tiene que ver con si esto es un problema de orden público internacional o no. Y ahí viene una diferencia, una distinción clásica en el derecho internacional privado, que es entre el orden público interno y el orden público internacional. Es decir, a ver, sabemos que acá una persona que tiene herederos forzosos, legitimarios, no podrá disponer de todos sus bienes, ¿sí? Ahora bien, digamos, esto es en Argentina. Ahora, si esto en realidad se realiza en el extranjero, en un país extranjero, bajo cuyo ordenamiento jurídico esto está permitido, ahí se plantea si este es un problema que afecta a nuestros principios fundamentales en materia de derecho sucesorio o no. Y por ende, si la legítima es un principio fundamental del derecho sucesorio argentino o no. Fundamental en el sentido o al punto que descartaría la aplicación de cualquier derecho extranjero o de cualquier sentencia extranjera basada en un derecho extranjero que no reconoce la legítima. En general, y esto no solamente es algo del derecho argentino, sino que incluso hasta está en los fundamentos del reglamento de la Unión Europea, digamos, lo que se establece es que puede haber un problema de orden público internacional cuando directamente estamos ante, digamos, un derecho que no reconoce directamente la legítima Constitución. Ahí la mayoría entiende que habría un problema de orden público internacional, mientras que en cambio, si esto tiene que ver con las porciones, o en todo caso hay algún reconocimiento a favor de lo que para el derecho argentino son herederos forzosos, en ese supuesto no estaría afectado este orden público internacional. Sin embargo, esto es algo que, digamos, tiene mucho que ver con, bueno, cómo también, más allá de lo que dicen las normas, como no son normas, sino son principios, cómo en definitiva, digamos, estos principios van evolucionando en la sociedad, más allá de lo que digan las normas vigentes, ¿sí? Esto, bueno, se ha visto en muchísimos otros temas, como por ejemplo cuando no se admitía el divorcio en Argentina y sin embargo se empezaron a reconocer algunas consecuencias jurídicas de matrimonios que se habían celebrado en el extranjero cuando para el derecho argentino, digamos, existía impedimento de ligamen, porque la persona no se había podido divorciar en el sentido del divorcio vincular porque no existía, ¿sí? O supuestos hoy muy debatidos, digamos, de estos acuerdos de gestación por institución, en donde, bueno, estaría dado que un acuerdo oneroso en Argentina no se debería poder hacer, pero sin embargo cuando se hace en el extranjero muchas veces algunas consecuencias respecto a la afiliación se reconocen, ¿sí? Porque acá justamente una cosa es lo que se puede hacer dentro de las fronteras del derecho argentino y otra cosa es las cuestiones que se pueden hacer dentro de un derecho extranjero y bajo un derecho extranjero, hasta dónde se puede entrometer el derecho argentino a poner un freno, poner un límite. Sin embargo, hay límites, hay frenos y hay cierto, bueno, hubiera dicho Goldschmidt, tolerancia, pero a veces tolerancia que termina cediendo. Lo cierto es que, en definitiva, como yo les decía, si bien, volviendo y retomando para ir cerrando ideas, en el derecho argentino, por cómo está el sistema del derecho internacional privado en materia sucesoria, la posibilidad de que se aplique un derecho extranjero ante un juez, digamos, que tenga que resolver un juez argentino en función de derecho extranjero, prácticamente no se da la hipótesis, o se da de manera muy excepcional, como por ejemplo, digamos, ante supuestos en donde el juez argentino se declara competente por lo que nosotros conocemos como el foro de necesidad, o sea, el juez no sería competente, pero por ejemplo hay un bien mueble registrable. El juez argentino, si el último domicilio causante no está en Argentina, no tendría competencia en ese caso. Pero si el juez extranjero, que sería competente,
tampoco lo es, porque, por ejemplo, en función del valor de ese bien no tiene competencia, esto pasó en algún caso jurisprudencial en Argentina, bueno, en ese caso, para evitar una denegatoria internacional de justicia, el juez argentino tiene la potestad de declararse competente, pero, digamos, como el último domicilio causante está en el extranjero, en ese caso podría recurrir a la aplicación del derecho extranjero. Pero son casos muy remotos, muy excepcionales. Lo que sí se puede llegar a dar, y ahí sí se plantea el orden público internacional, es si corresponde, por ejemplo, reconocer una sentencia procedente en el extranjero en materia sucesoria en relación a, por ejemplo, una cuenta bancaria en Argentina, o por ejemplo, en relación a un bien mueble situado en Argentina, un bien mueble registrable con lugar de registro en Argentina, en donde el juez extranjero se puede haber declarado competente en función del último domicilio del causante que se encontrase en un país extranjero. En principio, para un juez argentino, esa sentencia emanaría de un juez competente y, digamos, sortearía ese filtro. Ahora, si se resolvió en función de un derecho extranjero, por ejemplo, típicamente anglosajón, en donde la libertad de testar es muy amplia, bueno, ahí podría darse el supuesto en donde el juez argentino podría entender que esa sentencia no tendría, digamos, no sería pasible de reconocimiento, total o parcialmente, según el caso, en virtud de esta vulneración del orden público internacional. Sí, coincidimos en que la legítima es parte de un principio fundamental del derecho argentino que no se puede dejar de lado ni siquiera cuando ha intervenido un juez extranjero y cuando ha resuelto bajo un derecho extranjero, ¿no? Y eso de alguna manera tendrá que ver con, digamos, cómo, más allá de lo que dicen las normas, cómo hoy la sociedad acepta legítima sí, legítima no, hasta dónde, digamos, y esto, bueno, es algo que seguramente van a poder echarnos luz los profesores Ugarte y Aspiris, a quienes les dejo la palabra bueno, para poder seguir profundizando estos temas, y le agradezco muchísimo a todos por la escucha. Nosotros te agradecemos a vos, Luciana, impecable toda la introducción que nos hiciste de todo hasta llegar a la legítima y después. Y ahora, como bien dijiste, les diste el pie a los doctores Ugarte y Aspiri, los dos profesores. Vamos a empezar con el doctor Ugarte, que nos va a dar su visión de la legítima. Por favor, doctor. Buenas tardes a todos. Agradezco también en primer lugar la invitación a participar en este prestigioso panel. Agradezco a los organizadores, a la doctora Morelle de Tamborenea, a la doctora Grajewski, la doctora Roll y por supuesto al Colegio de Abogados de San Isidro, a la parte académica, al sector académico del colegio. Yo me voy a referir a un aspecto desde el punto de vista valorativo positivo, es decir, me voy a expresar a favor de la subsistencia de la legítima, quizá porque mi tesis doctoral, de allá del año 2003-2004, partió de la base de los análisis de los tratados internacionales incorporados al plexo constitucional en la reforma de 1994, y entonces concluía que el sistema de la legítima era un razonable límite a las garantías individuales que tenía o que tiene un adecuado sustento constitucional en garantía y en protección de la familia, lo cual está privilegiado por normas constitucionales. Digamos que como introducción, citemos al maestro Jorge Mafía, que en la primera edición del Tratado de Sucesiones, entrando en el tema de legítima, explicaba o recordaba a Puig-Britau, y Puig-Britau señalaba que básicamente los temas jurídicos había que abordarlos desde dos perspectivas: desde la averiguación de la normativa o exponiendo el derecho positivo, o bien desde la posibilidad de la discusión de resolver las cuestiones de otra manera, lo que tiene que ver más con cuestiones de política jurídica. A veces, centrándonos en la exposición y en el análisis del derecho positivo, vamos a
acudir a consideraciones también de política jurídica según los autores que veamos, y le vamos a buscar o a dar racionalidad a los preceptos y a la interpretación de los preceptos vigentes. El tema del panel, el tema de hoy, se vincula necesariamente, por un lado, con el derecho de testar, por el otro lado, con la libertad de testar y de donar. El derecho de testar está garantizado en el artículo 20 de la Constitución Nacional para los extranjeros, lo que implica que con mayor razón van a también contar con esta garantía los nacionales, los ciudadanos. Y la libertad de testar tiene la limitación en el sistema de legítima. Y el tema no es nuevo para nada. Roberto Natale, en la obra premiada con el premio Vélez Sarsfield de la Academia de Derecho de Córdoba, en su tesis doctoral sobre la acción de reducción, recordaba que Platón, en el siglo IV antes de Cristo, aludía ya a la función protectora de la familia. Y años después, Aristóteles, discípulos de Platón, dijo que la familia era anterior al Estado y que era más necesaria que el Estado. Y esto nos lleva a un tema complicado, como es tratar de dar una noción a una institución tan cambiante como es la familia. Evidentemente que no es la familia de la antigüedad ni de la Edad Media la que hoy tenemos, y todo esto ha dado lugar a abundante bibliografía y a congresos, los nuevos paradigmas en función de la familia. Dan a veces prioridad a cuestiones individuales o individualistas. Hay una corriente cada vez más creciente en función o privilegiando la autonomía de la voluntad, y entonces a veces los defensores de la legítima podemos parecer demasiado conservadores o detenidos en el tiempo, cuando no es así. En realidad, Llambías dijo hace muchos años que la evolución de los preceptos jurídicos no necesariamente siempre es conveniente ni implica progreso. Y a veces hay que tratar de marcar una posición distinta, o él decía ir a la saga de las tendencias, para dar otra visión sobre este particular. Nadie discute que hoy la familia es un ámbito de encuentro, de amor, de solidaridad, de educación, de socialización, de formación moral. Pero tenemos indudablemente que reconocer que hay una creciente corriente individualista. Y esa corriente individualista se va a enfrentar con el constitucionalismo social. Constitucionalismo social que no solamente aparece en 1957 con la reforma del artículo 14 bis y la protección integral de la familia, sino que encuentra un amplio margen de aplicación en la recepción o en la modificación del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos que cuentan con jerarquía constitucional. Pero vamos por partes. Para introducir el tema, recordemos que la legítima surge en Roma, en el derecho romano, como un freno moderador
a la libertad de testar. Aparece con la querella de inoficiosidad del testamento, en donde el pretor en Roma, no en las Galias, pero sí en Roma, consideraba que quien había desheredado sin causa a los más cercanos había actuado casi como insano, como privado de sanidad mental. Por otro lado, con el paso del tiempo, desde otra perspectiva, que muy bien se refirió la doctora Scotti a las dos vertientes que hay, aparece la reserva germánica, como una excepción a la distribución forzosa, es decir, como una reserva de un patrimonio para los más cercanos desde otra visión distinta al testamento romano. Cuando confluyen todo esto en Europa y particularmente en España, Vélez Sarsfield abreva en distintas fuentes y llega, por supuesto, a regular la legítima como lo hizo en el Código Civil que estuvo vigente hasta el año 2015. Y sobre la justificación de la legítima se ha escrito mucho. Luis Obsejevich, en la enciclopedia jurídica Omeva, daba una serie de razones y discutía o daba contraargumentos a las tesis opuestas a la procedencia de la legítima. Básicamente, o resumiéndolo, decía que la legítima era un límite al egoísmo. Y él decía que no se podía convertir la autonomía de la voluntad y la libertad en una suerte de dictadura de la familia con amenaza de desheredación a los más cercanos, que esto lo impedían razones de orden moral, principios de solidaridad, y que incluso existían hasta razones económicas, porque razones económicas en definitiva hay para defender o para atacar la legítima. Pero asumir o admitir la más amplia libertad de testar puede llegar a concentrar los bienes del sucesorio en una cabeza, en una sola cabeza, volver a criterios derogados, al derecho feudal, al mayorazgo, y entonces la legítima aparece como un freno que es razonable y que tiene que adecuarse necesariamente a los cambios en los que opera permanentemente la institución familiar. Desde el punto de vista constitucional, Carlos María Videgain fue el primero en hablar de los derechos sociales y los intereses familiares. Y él decía que si bien existen bienes que tienen destino común, el aire, las plazas, etc., y también desde otra perspectiva la propiedad individual, había situaciones intermedias como agrupaciones que compartía el hombre, mencionando la familia, el gremio, la escuela, la iglesia, el municipio, el Estado, etc. Y él decía que no se trataba de lo que estaba hablando de un tema de personalidad jurídica, porque es evidente que la familia no tiene personalidad jurídica, pero que si no reconocíamos esta apreciación económica o estos derechos sociales, se tornaba difícil explicar distintas instituciones jurídicas. Entonces, el bien de familia, el régimen de los bienes gananciales o inclusive la legítima hereditaria o la suerte de los legitimarios. De manera entonces que enfrentamos básicamente dos valores en juego: el valor individual, la autonomía de la voluntad, la libertad de testar, y por otro lado,
la posibilidad de poner un freno a esa libertad. Poner un freno que a veces va a tener eficacia justamente cuando el testador o el donante a lo mejor se encuentra al final de su vida, a lo mejor se encuentra en un estado de senectud o con la voluntad más decaída o más permeable a la posibilidad de privar a los que lo formaron o con quienes ha crecido y formado su familia del patrimonio que deja a su muerte. Por supuesto que esto llevado a extremos, uno lee las cuestiones más opuestas. Molinario, por ejemplo, hace muchos años planteó la inconstitucionalidad de la legítima, diciendo que las cuotas de legítima eran como la confiscación impositiva, y yo creo que no tienen nada que ver. O he leído también por ahí que la legítima significa generar holgazanes, perezosos, que van a esperar todo sin tener ningún derecho a hacerlo. Me parece que son posiciones extremas. Y yo creo que la defensa de la legítima tiene que ver mucho con la idiosincrasia de cada pueblo. Si nuestra nación, nuestro pueblo, tiene antecedentes sobre todo españoles e italianos, y si la legítima existe en España, como dijo la doctora Scotti, en general en Europa, en España, en Italia, en Francia, en Alemania, bueno, entonces pareciera ser que se justifica, por lo menos por el momento, de seguir con esta idiosincrasia, por lo menos dentro de los ataques que leemos a la legítima. Algunos hablan de la derogación o de la inconstitucionalidad, pero creo que por el momento no son mayoría. Se ha esgrimido como fundamento contrario al sistema de legítimas, sobre todo el alcance del derecho de propiedad, la garantía de la propiedad. Si yo con mis bienes hago lo que quiero, entonces, ¿por qué no puedo hacerlo para después de la muerte? ¿O por qué no puedo disponer de ellos para después de la muerte o donarlos en vida? Pero esto se olvida, esto deja de lado lo que es la función social de la propiedad. Y la legítima viene a emparentarse con esta función social, con los derechos sociales. Hoy en día a nadie se le ocurra que pueda ejercer un derecho de abuso en el ejercicio de la propiedad, dañarla, perjudicar a la sociedad, a toda la sociedad. Bueno, esa función social implica que el dominio no es absoluto y por lo tanto que puede haber algún sistema restrictivo que tenga andamiaje. Por otro lado, además de esta situación del derecho de propiedad, también se menciona el criterio importante de la autonomía de la voluntad. Si la sucesión intestada reposa sobre la voluntad presunta del causante, en la medida que esa voluntad es expresada en otro sentido, en la medida que en el testamento el causante dispone de su sucesión doméstica, organizándola de otro modo, entonces debería tener la posibilidad de no ser coartado en esa autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad existe, pero está limitada, en mi modo de ver, por razones superiores. Doctor, Y los una de estas interrumpo. razones, Doctor, un momento. perdón, Le quedan 2 minutitos y puede ir redondeando. 2 minutitos nada más, pero Sí, empezamos más 3. tarde. Me están privando de, por lo menos, deme 10 minutos, por lo menos, para explicar lo que tengo que explicar. Porque no Bueno, le empecé regalamos tan... 10 minutitos sintéticos. Bueno, existen también fundamentos morales a favor de la libertad de testar y fundamentos que dan lugar a
en la defensa del sistema legitimario. El sistema legitimario puede ser perfectible, no hay ninguna duda. El Código Civil y Comercial ha mejorado al reducir las cuotas de la legítima, los legitimales de los descendientes y los ascendientes. Ha generado la posibilidad de la mejora estricta del artículo 2448, pero indudablemente puede todavía mejorarse aún más. Hace poco fueron las jornadas de Pilar, de Jornadas Nacionales de Derecho Civil, y ahí se discutió si las uniones convivenciales era lógico otorgar derechos hereditarios. Incluso nosotros llevamos una ponencia con Lidia Hernández, con Carlos Ariana, con otros profesores, indicando que sí, que hay que darle derechos sucesorios, no en la misma medida del cónyuge, porque libremente ha optado por la unión convivencial y no por contraer nupcias, pero darle también un carácter de legitimario. De manera que, bueno, también podría hacerse alguna distinción según el número de concurrentes a esa misma sucesión. Y bueno, y desde el punto de vista constitucional, al menos mencionarles 2 o 3 tratados de derechos humanos para no sacar demasiado tiempo. Esto empieza en la Asamblea de las Naciones Unidas de 1966, cuando aprueba el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el protocolo facultativo. Todo esto ha sido de alguna manera explicado o expuesto sintéticamente en el tratado que escribimos con la doctora Hernández. Y bueno, en materia de protección familiar, algunas disposiciones hay que citar, por ejemplo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Me parece que es importante el artículo 10, que dice que hay que conceder a la familia, el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre formas de discriminación, porque en definitiva las acciones tutelares de la legítima lo que buscan es eso: evitar una discriminación, tratar de buscar un freno a una voluntad a lo mejor menoscabada, y esto es básicamente a donde apuntamos cuando tratamos de señalar que la legítima tiene un adecuado resguardo constitucional. Bueno, espero no haber tomado mucho más del tiempo que me dieron para No, doctor, usted va a Muchas tener más gracias. tiempo, porque sabemos que ahora el doctor Aspiri va a decir alguna otra cosa y usted va a tener ganas de contestar. Así que vamos a reservarnos eso para El después, doctor que se va a Aspiri es poner un amigo, picante, así doctor. que a lo mejor si hay muchas preguntas, me llama a No, silencio y no contesto nada. Muy lo bien, vamos a gracias. querer oír después, supongo. Bueno, acá hasta ahora está planteado esto como autonomía de la voluntad contra protección de la familia, parece, ¿no? Como dijo la doctora Scotti, ¿existe o no un sistema mejor que otro? Pareciera que el doctor Ugarte considera que la protección de la familia está por sobre todo. Vamos a escuchar ahora al doctor Jorge Aspiri, a ver qué tiene para decirnos sobre este tema. Por favor, doctor. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer la invitación a participar de este panel, a la doctora Tamborenea por esa invitación y a todos los que han participado en la organización de este evento. Y al mismo tiempo a los colegas que me acompañan en este panel, que a la doctora Scotti no la conozco personalmente, la acabo de escuchar con mucha atención y le agradezco el aporte que ha hecho sobre la legítima desde el punto de vista del derecho internacional privado, y con Luis tenemos una larguísima amistad, no nos vamos a pelear por más que tengamos opiniones encontradas sobre muchos aspectos del derecho de familia y sucesorio, pero por sobre todas las cosas yo tengo por él un gran respeto intelectual, y esto significa que podemos disentir en cuanto a diversas opiniones respecto de la legítima y algún otro tema de derecho, pero esto nunca va a empañar la relación amistosa que tenemos, ya digo, desde hace muchísimos años. He escuchado atentamente y además ya conocía su opinión por haber leído distintas obras del doctor Ugarte acerca de los fundamentos
que se esgrimen para sostener la validez y la necesidad de conservar la legítima, y es, desde mi punto de vista, una situación que responde a una clara decisión legislativa. El derecho de propiedad está amparado por la Constitución y la propiedad es inviolable, pero como toda norma constitucional, no es un derecho absoluto, sino que puede ser razonablemente limitado este derecho de propiedad. Entonces, toda la cuestión acerca de la validez o no de la necesidad de reformar el tema de la legítima apunta a si se trata de una cuestión de una limitación racional de este derecho de la propiedad y que por lo tanto implica la limitación a la libertad de testar, implica también una limitación a la posibilidad de ejercer plenamente este derecho de la propiedad. Derecho que, por otra parte, existe durante la vida del causante. Las únicas limitaciones que tenemos mientras el causante está con vida en cuanto a ese derecho de propiedad es la obligación que tiene de cubrir necesidades alimentarias de determinados miembros de la familia que se encuentran en una situación de necesidad. Los hijos hasta los 18 años, eventualmente hasta los 21 y más eventualmente todavía hasta los 25, con relación al cónyuge y eventualmente también algunas limitaciones en cuanto a disponer de determinados bienes inmuebles, como son sobre la vivienda familiar, cualquiera sea el régimen patrimonial al que estén sometidos, y cuando están bajo un régimen de comunidad, la limitación de disponer de bienes inmuebles o muebles o derechos registrables, que en cuyo caso necesitan, para hacer uso de este derecho de propiedad, el asentimiento conyugal. Pero fuera de estas limitaciones que existen en vida, no hay otras restricciones en cuanto al derecho de disponer de sus bienes. Por supuesto, que sería una tautología decir que este derecho está limitado porque afecta a la legítima, porque entonces estamos haciendo como justificación precisamente lo que queremos analizar a ver si se puede mantener o no. Pero fuera de estas limitaciones en cuanto a la obligación asistencial frente a determinados parientes y el cónyuge, o frente a determinadas limitaciones al derecho de la propiedad, no hay otras. Entonces, por una decisión legislativa, resulta ser que como consecuencia del fallecimiento del causante, a partir de ese momento, no va a poder, por supuesto, estamos hablando de que haya hecho un testamento, no van a ser válidas la libre disponibilidad que tenía en vida, sino que va a tener un cercenamiento tan sustancial como es el que corresponde a las cuotas de legítima. Y para justificar esta limitación se han esgrimido, y Luis lo acaba de señalar con mucha precisión, una serie de argumentos. Una de ellas es la protección de la familia que surge de los tratados de derechos internacionales. Pero estas son normas amplias que no apuntan fundamentalmente a la legítima, sino que hablan de una protección integral de la familia sin especificar cuál es la medida de esa protección. Y en vida, la protección de la familia está dada por estas limitaciones. Resulta que como consecuencia de la muerte, la protección de la familia se amplía de tal manera que no va a poder disponer de una parte sustancial de su patrimonio para después de la muerte. Entonces, no parece razonable, por lo menos desde mi punto de vista, que la protección se amplíe de esta manera y con esta limitación del derecho de propiedad, basándose en una norma genérica que es la protección integral de la familia, que, repito, no existe en vida del causante. Por otro lado, se habla de la solidaridad familiar. Y esta solidaridad familiar se plantea desde un punto de vista doble, podemos decir. Por un lado, la solidaridad familiar se concreta en esta legítima, que entonces le impide disponer de los bienes para después de la muerte. Pero es una solidaridad familiar que funciona en un solo lado, o respecto del causante, pero no existe tal solidaridad familiar en vida respecto de los posibles herederos legitimarios con relación al causante. ¿Cuáles son los deberes de orden patrimonial que tienen los descendientes
respecto del causante en vida. ¿Cómo se manifiesta esta solidaridad familiar que se le impone al causante para después de la muerte, pero no se le impone a la contraparte de esa solidaridad familiar en vida? Sería una obligación alimentaria a favor de ellos, del causante, pero en ese caso casi no estaríamos frente a un caso de legítima, porque si el causante necesita alimentos por parte de sus hijos, probablemente no tenga un patrimonio que justifique la aplicación de la institución de la legítima. Entonces hay una desigualdad entre cómo funciona esta solidaridad. Funciona para el causante, pero no funciona para quienes son los beneficiarios de esa solidaridad familiar. Y esto me parece que le quita el fundamento ético que se pretende esgrimir a través de la legítima sustentada en que de esta manera se resguarda la solidaridad familiar. Por otra parte, se dijo que dar libertad de testar podría tender a mantener el mayorazgo, mantener los bienes en cabeza de una persona, y que dar la libertad de testar podría provocar la dispersión de ese patrimonio. Y en realidad este es un argumento, digamos, que me parece que no tiene asidero en la realidad, porque puede ser exactamente el argumento contrario. Puede ser una persona que tenga 4 o 5 hijos y que decide testar a favor de una persona, nada más. Entonces, allí, por la legítima, se dividiría el patrimonio y, en cambio, con la voluntad de testar, se mantendría unido el patrimonio. O sea que ese argumento no me parece que tenga entidad suficiente como para justificar el mantenimiento de la legítima. Se dijo también que era posible que a través de la edad avanzada del testador se captara su voluntad y de esa manera se excluyera a los miembros de la familia y se testara a favor de personas que se habían aproximado al causante con un interés espurio y habían torcido su voluntad. En primer lugar, me parece que este es un caso extremo, que no justifica la adopción de una institución tan importante como la legítima, que implica una limitación al derecho de la propiedad. Pero por otro lado, tenemos en el Código normas que resguardan la libre expresión de la voluntad a través del testamento. Y en la medida en que no exista una declaración de incapacidad, el acto va a ser válido y eventualmente se podrá atacar el testamento porque se ha otorgado sin discernimiento, intención y libertad, y como todo acto jurídico, esto podría provocar la nulidad de la expresión de la voluntad manifestada a través del testamento. Entonces, el Código tiene normas expresas que contemplan la posibilidad de atacar un acto realizado aprovechándose de la debilidad psíquica en la que se puede encontrar el testador. Por eso, y repito, es una situación excepcional, entonces no podemos legislar para la excepción, sino que tenemos que legislar para la generalidad y no para la excepción. Sobre todo, repito, porque estamos limitando un derecho de propiedad que tiene una característica constitucional indudable. ¿A quiénes protege la legítima? Yo en un libro que tengo escrito de derechos sucesorios hace muchos años decía que la expectativa de vida promedio entre hombres y mujeres en la actualidad es de 75 años. Bueno, yo entonces hace ya varios años que estoy muerto, pero en realidad hoy la expectativa de vida se ha extendido lo suficiente como para que los posibles herederos sean personas adultas, plenamente capaces, que han podido forjar su propio patrimonio y no tienen por qué merecer esta protección legal de la legítima. Es claro que en una familia donde los afectos se han desarrollado de manera natural, razonable, con un condimento armónico entre todos los integrantes de la familia, lo más probable es que el causante no teste y que sean llamados los miembros de la familia en un pie de igualdad. Pero cuando
entre los posibles herederos ha habido comportamientos disímiles, cuando algunos han estado más próximos al causante y otros más alejados por las razones que fueren, podría darse el caso que el testador encontrara razones justificadas para mantener o para realizar disposiciones en su testamento que impliquen superar las posibilidades de disponer a través de la porción disponible, valga la redundancia, y apartarse del llamamiento supletorio que hace la ley y la protección de la legítima. Fíjense ustedes que la única posibilidad que tendría el causante es si este buen trato por parte de los posibles legitimarios no ha existido, la única posibilidad que tendría el causante es dejar en el testamento explicitado cuáles son las razones que justificarían que el llamado a suceder por testamento plantee la indignidad de los legitimarios, basándose en el haber maltratado gravemente al causante. Y esta es una fórmula abierta que tiene, desde mi punto de vista, dos inconvenientes. Por un lado, no hay una casuística que justifique cuando hay un maltrato grave. Por otro lado, y esto abre la puerta a la discrecionalidad del legislador con la consiguiente inseguridad jurídica. Pero por otro lado, obliga a ventilar cuestiones íntimas de la familia que el causante puede haber tenido razones éticas para no explicitar y que se limitó a testar a favor de uno de los posibles legitimarios o de terceros, porque el trato familiar no ha sido acorde con lo que él esperaba, y de esa manera se evita el bochorno que puede surgir a través de ventilar públicamente en un juicio de indignidad las razones que pueden haber justificado esta decisión del causante en sentido contrario. Se dijo también que a través de la legítima se podía mantener la conservación de una empresa, y esto no necesariamente es así. Puede suceder, por supuesto, que a través de la legítima se mantenga un paquete accionario dentro de los legitimarios, y de esa manera se evita que pueda aparecer un tercero intrometiéndose dentro del manejo de la empresa. Pero también puede suceder que algún tercero sea más idóneo para llevar adelante el desenvolvimiento de esa empresa, y alguno o todos los hijos no tengan las aptitudes necesarias como para continuar con el desenvolvimiento de ese negocio emprendido por el causante. Entonces, tampoco me parece que este sea un argumento válido para justificar la legítima. Y también hay que tener en cuenta que la legítima, institucionalmente y a través de la historia, se basó básicamente en propiedades inmuebles. En la Edad Media, los señores feudales estaban a favor de la legítima, del mayorazgo, porque de esa manera les permitía conservar la propiedad inmueble que justificaba el poder territorial que tenían respecto de o dentro de esa sociedad. Y en contra de la legítima estaba el emperador y estaba la Iglesia Católica. El emperador, porque entendía que si se permitía la libertad de testar, podría dividirse ese patrimonio y de esa manera limitar el poder del señor feudal, y la Iglesia Católica porque a través de la libertad de testar se abría la posibilidad de efectuar testamentos o donaciones sin límite a favor de la Iglesia Católica, y de esa manera se entendía que no existía una razón justificada para limitar el derecho de propiedad y la posibilidad de disponer de él para después de la muerte. Por otro lado, el Código Civil y Comercial, desde mi punto de vista, ha actuado de una manera
hasta cierto punto incoherente, porque por un lado eliminó la desheredación, o sea, que era la institución que le permitía al causante contrarrestar la imposición de la legítima. Es cierto que no había juicios en los que se hubiera plasmado la desheredación, pero también es cierto que las causales que enunciaba el Código Civil de Vélez como sustento de la desheredación eran sumamente limitadas. Entonces, si la ley impone una legítima, lo lógico es que le dé al propio causante la posibilidad legal de desheredar. Si suprimimos la desheredación, la imposición de la legítima tiene una entidad mucho más fuerte. Y esto no es coherente con otras disposiciones del Código Civil y Comercial que han tendido a limitar el alcance de la legítima. Por un lado, a través de la reducción de las cuotas, por otro lado, a través de la posibilidad de oponerse a la acción de reducción cuando la donación tiene más de 10 años de antigüedad, las normas que surgen modificatorias del Código Civil y Comercial con la ley 27.587, que permite alegar la buena fe de aquel propietario cuyo antecedente dominial tiene una donación, y entonces de esta manera contrarrestar la posibilidad de la acción de reducción. El artículo 2461 del Código, que permite que cuando hay un pacto entre el causante y posibles legitimarios, aunque el acto a favor de los legitimarios sea a título gratuito, esto y los otros colegitimarios están de acuerdo, esto implica una renuncia anticipada a la posibilidad de plantear la acción de reducción, con lo que se trata de un pacto claro sobre una herencia futura, es una renuncia anticipada a la acción de reducción, reconocer que el acto gratuito en favor de unos legitimarios, si los otros están de acuerdo, imposibilita plantear la acción de reducción y de esa manera entonces vulnerar libremente la legítima. Entonces, digo, por un lado parece fortalecer el Código Civil y Comercial, la legítima al eliminar la desheredación, y por otro lado deja abiertas una cantidad de variables que hacen mucho más fácil vulnerar la legítima. Y siempre hablando de procedimientos legales. Todos sabemos que con tiempo, dinero y un buen asesoramiento, la institución de la legítima pierde toda posibilidad de tener aplicación práctica. Entonces, sinceremos el sistema. No tengamos miedo a la libertad que puede ejercer el testador. En la mayoría de los casos, lo más probable es que no sea parte del llamamiento legal, pero que quede abierta la posibilidad para brindar o para poder materializar su proyecto de vida en cuanto a los bienes para después de la muerte, para poder planificar libremente su sucesión. Y de esta manera, concretar, más allá de su muerte, su derecho de propiedad. Pero repito, esta libertad no tiene que ser absoluta, tiene que tener una limitación. Y la limitación va a estar dada, como decía la doctora Scotti, citando la legislación de países de Centroamérica, tiene que estar dada con la libertad de testar, pero aquellos que vayan a recibir los bienes como consecuencia de ese testamento tengan que cumplir con las mismas obligaciones asistenciales respecto de miembros de la familia que el causante tenía en vida y que venía cumpliendo. Entonces, es una forma de proteger a los beneficiarios de esta prestación asistencial que no se va a extinguir con la muerte del obligado, sino que este deber de prestar alimentos va a continuar en cabeza de los herederos luego del fallecimiento. Entonces, podrá disponer libremente, pero tendrá el beneficiario de estas disposiciones testamentarias que seguir cumpliendo con las mismas obligaciones asistenciales que tenía el causante respecto de su familia en vida. Y de esta manera se protege a la familia. Se la protegía así en vida y se la sigue protegiendo después de la muerte. Pero no que por arte de birlibirloque, y permítanme esta expresión un poco antigua, se transforme este derecho asistencial respecto
de los bienes para después de la muerte con una limitación de tal magnitud como es la legítima. Y para terminar, quiero decir que, o quiero poner sobre la mesa también, cuál es el deber moral que tienen los legitimarios respecto al causante en vida. Porque la dignidad se va a plantear cuando hubo un maltrato manifiesto. Pero en la medida que haya una desatención, que haya alguna discusión, que haya algún alejamiento, que haya algún desinterés respecto de mantener la relación con el causante, esto no va a encuadrar dentro de la acción de indignidad. Y sin embargo, hay un desinterés respecto de la persona del causante y esto implica que éste puede tener una voluntad distinta a la que le marca el llamamiento supletorio de la ley. No quiero extenderme en el análisis de las normas que permiten vulnerar la legítima desde el punto de vista legal, someramente las he enunciado, pero me parece que es una decisión de política legislativa, que la función social de la propiedad no puede alcanzar la magnitud como para limitar de tal manera el derecho de la propiedad. Luis mencionó que nadie podría destruir un bien como consecuencia de esta función social de la propiedad. Y con eso estamos plenamente de acuerdo. Pero de ahí a que se le impida la posibilidad de disponer en vida o disponer para después de la muerte, me parece que excede el concepto de la función social de la propiedad. Bueno, creo que con esto hemos analizado algunos de los argumentos que sustentan una posición contraria a la subsistencia de la legítima. No hay una limitación excesiva del derecho a la propiedad, no hay un respeto adecuado de la solidaridad familiar con la legítima, porque esto no es recíproco, no hay una valoración adecuada del comportamiento de los posibles herederos frente a la decisión expresa del causante de disponer de los bienes de otra manera, no hay impuesta a los legitimarios una obligación que tenga un deber legal que pueda ser exigido respecto de la conducta con relación al causante. Y en resumen, todo esto se trataría de una limitación excesiva, desde mi punto de vista, al derecho de propiedad y a la posibilidad de disponer de los bienes para después de la muerte. Una cosita más, que siempre me voy a olvidar de algo, y una cosita más. Es claro que la legítima va a tener plena vigencia respecto de los bienes inmuebles y los bienes muebles registrables. Pero un bien mueble no registrable, dinero, acciones en países donde admiten las acciones al portador, todo esto queda fuera del alcance de la legítima. Es más, sociedades argentinas que tienen acciones nominativas no endosables, pero que son propiedad de sociedades extranjeras que tienen acciones al portador, esto significa que las acciones al portador van a pertenecer a quien las tenga en su poder. Y de esta manera se desvirtúa la posibilidad de aplicar la legítima tal como está pensada en el Código Civil, que apunta fundamentalmente a bienes inmuebles o a bienes muebles registrables, que son sobre los que se puede ejercer el control. Bueno, creo que con esto he explicitado mayoritariamente las razones que desde mi punto de vista no justifican el sostenimiento de la legítima y que debería modificarse en aras de la libertad personal, en aras del derecho de la propiedad, a la libertad de estar, pero con la transmisión respecto de los herederos de los deberes que el causante había estado cumpliendo desde el punto de vista asistencial respecto de determinados miembros de la familia. Gracias por la atención. Gracias, doctor. Sí, quedó muy clara la postura. Ahora, si el doctor Ugarte quiere, tiene 5 minutos de derecho a réplica y después vamos a habilitar las preguntas de todos los asistentes. Si quieren las pueden ir adelantando por chat, pero después se van a habilitar a viva voz. Doctor Ugarte.
Sí, sí, nada más para no demorar las preguntas. Bueno, agradezco la disertación del doctor Aspiri, tan claro como siempre, y bueno, tengo que mantener la posición. Casi me convenció, pero igual la voy a seguir manteniendo. Yo creo, Jorge, que no podemos unificar necesidades alimentarias con la defensa de la familia. Yo no digo que los países anglosajones no defiendan la familia, tienen las normas estas, las actas, las Provision Act desde tiempos de 1938, 1952, en fin, es indudable que establecer los alimentos para después de la muerte tiene que ver con la necesidad y también tiene que ver con la protección de la familia, e incluso el Código Civil y Comercial también recoge este criterio, por ejemplo, en el artículo 434, inciso A, cuando se refiere a los alimentos posteriores al divorcio entre cónyuges y los reconoce a quien padecía una enfermedad grave preexistente que le impide autosustentarse y lo impone como obligación o lo transmite a los herederos. Yo creo que estamos discutiendo otra cosa. Lo que el doctor Aspiri menciona en materia de sociedades anónimas o de depósitos en el exterior es correcto. Y también coincido con él en cuanto a que es cada vez más fácil defraudar a la legítima. Pero no por eso tenemos que dejar de lado el sistema. Tendremos que reformularlo, tendremos que tratar de adecuarlo a las situaciones actuales. Antiguamente, ¿cómo se defraudaba a la legítima? A través de sociedades. ¿Y hoy cómo se defrauda a la legítima? Si no se acude a estas normas, a la 27587 o al 2461, a estas disposiciones que el doctor Aspiri mencionaba. Y bueno, a veces mediante fideicomisos. El fideicomiso, ha dicho el propio Lisopraski, es instrumental. ¿Instrumental qué significa? Instrumental es para lo bueno y para lo malo. Es neutro el fideicomiso y muchas veces estamos viendo que el contrato de fideicomiso con efectos para después de la muerte puede generar fraude a la legítima. Por lo tanto, creo que lo que nosotros estamos pregonando es buscar algún freno que sea razonable en protección de la familia. Esto es básicamente a lo que me referí, y bueno, aquí le dejo la palabra a los participantes para que hagan las preguntas del caso. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Me permite una? Sí, cómo no, Sí, por doctor. supuesto. Cinco minutos. Un minuto y medio. Es que Con está tan relación al interesante. fideicomiso, existe un fallo de la Cámara Civil de la Capital Federal, Vogelius con Vogelius, donde había varios fideicomisos, uno de ellos en Inglaterra, donde los hijos de un segundo matrimonio eran los fideicomisarios. Y en ese fallo se resolvió, por un lado, y con eso estuve de acuerdo, que constituir un fideicomiso era un acto a título gratuito porque no había contraprestación respecto de quién era el fiduciante, pero por otro lado, desde mi punto de vista, hubo un error conceptual en ese fallo porque se dijo que esos bienes en favor de los fideicomisarios debían quedar sujetos a colación. Y en realidad, en vida del causante, los fideicomisarios no recibieron nada. Lo que recibieron fueron bienes a la extinción del fideicomiso que se produjo con la muerte. Entonces, la acción que correspondía aplicar en ese caso era la acción de reducción y no la acción de colación, porque no había habido un anticipo de herencia, sino que la disposición a favor de los fideicomisarios a través de la extinción del fideicomiso excedía la legítima y en ese caso cabría la acción de reducción. Nada más que esta aclaración. Gracias, doctor. Doctor Ugarte. No solamente sin entrar en contrapuntos con el doctor Aspiri, cuando me refería al fideicomiso como medio, como posible instrumento de fraude a la legítima, traía a colación el fallo de Necochea con la nota de Lisoprafi, en donde el contrato de fideicomiso salteó una generación
y alteró el orden hereditario. No me refería a Bogelio, que el doctor Aspiri con toda sapiencia ha comentado en distintas revistas jurídicas. Nada más quería aportar eso. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias, la verdad, muy interesante escuchar estos contrapuntos, ¿no? Nos hacen pensar y en defensa de ambos, para encontrar una posición común, entiendo que, bueno, todos defendemos lo mismo desde un argumento constitucional, porque en definitiva también la propuesta del doctor Aspiri apunta a limitar, ¿no? esta libertad de disposición. Bueno, los comentarios acá son de felicitaciones, por supuesto, a los oradores, felicitarlos, la verdad un placer escucharlos en esta tarde. Yo hasta ahora no veo preguntas en el chat, si alguien quiere dirigir alguna en especial. Sino solo agradecimientos. No sé si alguien se anima a hacer una pregunta in voce. Bueno, acá nos entró una pregunta, ¿no? No se ha hablado de la contribución de los hijos a la creación del patrimonio familiar, aún sin ser titulares de ningún bien, lo que sería un argumento más para proteger la legítima, dice la doctora Pirlone, ¿sí? También para sumar mayores argumentos a la postura del doctor Ugarte, ¿no? Y otra pregunta de Santiago, que no puedo ver su apellido, dice si habría consenso entre los profesionales para derogar la legítima. No sé a qué profesionales se refiere y si usted quisiera ampliarla o si se refiere a los profesionales del derecho en general, no sé a qué profesionales se refiere. Supongo que acá quedó planteada estas dos posturas bien claras, ambas con argumentos sólidos, constitucionales y de derechos humanos, porque los dos han nombrado el artículo 75, inciso 22, con la incorporación de los tratados. También nos ha traído la doctora Scotti el tema del derecho extranjero, diferenciándonos también del derecho anglosajón en algunos aspectos. Abogados, claro, dice, bueno, ¿habría consenso entre los abogados para derogar la legítima? ¿Quién quiere agarrar esa pregunta para responder o si podemos tener la respuesta de A los ver, tres? yo creo que es una cuestión cultural que está planteada desde hace mucho tiempo y a veces resurge con más fuerza y otras veces pierde vigor esta posibilidad de hacer una modificación sustancial al régimen de la legítima. No le puedo decir si hay consenso o no, la verdad que no tengo esta estadística. Yo creo que es un tema como para ir pensándolo en resguardo del derecho de propiedad y de la libertad individual de poder planificar su sucesión para después de la muerte. Sí, Como exactamente. Entonces estadística, volvemos a la misma pregunta que arrancó este encuentro la doctora Mourel de Tamborenea, ¿no? ¿Debemos mantener la legítima hereditaria? bueno, Eh, creo que la última, así como encuesta que podemos decir que hemos tenido fue la Jornada de Derecho Civil de Córdoba, que podríamos decir que vimos una mirada de los colegas a ver qué pensaban. Pero después de eso, a lo mejor llegó el momento de organizar, tenerlo en cuenta para las próximas jornadas del año que viene de Derecho Civil en Corrientes, que por excepción se van a hacer luego de cumplirse un año en lugar de 2 años de la realizada en septiembre de este año. sí, sí, ¿Lo sí. dejamos así? Estaría muy bueno, sí, pero yo también me quedo con esto de cómo conjugar ambas cuestiones que plantearon todos en realidad, ¿no? La autonomía de la voluntad, pero con un límite, y este límite hacia el legitimario que en definitiva también va a seguir con aquellas obligaciones que tenía el causante en vida, si es que todavía, o aquellas prestaciones que existían en su momento.
Me pareció muy interesante este límite como para conjugar también la protección al derecho de la propiedad que planteaba el doctor Aspiri, que digamos dejaría de existir con posterioridad al fallecimiento, o sea, el límite que no teníamos en vida se presenta después de la muerte. Me pareció muy interesante el análisis y también los argumentos de Ugarte, así que la verdad que tengo que conformar mi respuesta. No sé si a todos nos habrá pasado lo mismo o quizá alguien ya estaba muy convencido y con este encuentro reforzó su posición. Yo sigo pensando, quizá para estas jornadas de Corrientes, y, y bueno, no sé si alguien quiere hacer una pregunta, alguna de nuestras colegas del instituto, si no, nada más que es agradecer y felicitar la claridad de los expositores, ¿no? Agradecer el acompañamiento de todo este año y el gran trabajo que hemos creado en este espacio de construcción de conocimiento permanente, y gracias Cristina por haberlo guiado tan maravillosamente, ¿no? Con el aporte de todos y con tu generosidad, así que bueno, estaría bueno vernos el año próximo también. Yo quería agregar, en primer lugar, darles las gracias a los expositores por esta mirada, parece que muy bien fundamentada sobre la legítima, porque por lo visto nos ha dejado a todos pensando. Nadie se anima a preguntar. Y a los colegas, darles las gracias por su presencia y decirles, si Dios quiere, hasta el año que viene. Nos vemos en marzo del 2025 y continuaremos con estas charlas desde el Observatorio de Derecho Civil. Muchísimas gracias también a los colegas del instituto que nos acompañaron y en especial a Mónica y Andrea por su servicio como moderadoras. No, por favor, un placer. Luciana, Luis y Jorge, aprovechamos, estamos en noviembre, que tengan Sí, Feliz año. un hermoso, los felicitamos por las fiestas y a los colegas sí. también. Y que Bueno, todos tengamos un muy, muy buen año 2025. Bueno, muchas gracias, Gracias Cristina, a muchas ustedes. gracias a todos y muy buen año y buenas fiestas para todos. Y a Muchísimas Gracias y gracias. disfrutar del felicidades. merecido descanso.